Clavero es uno de los creadores de contenido que más me inspira últimamente, así que estuve investigando cómo hacía él sus vídeos para aprender de él y bueno, he sacado unas cuantas conclusiones que quiero compartir con vosotros. Además, los que lleváis un tiempo en el canal sabéis que comencé haciendo bastantes vlogs de los torneos de Smash a los que iba, así que creo que también puedo daros unos consejos propios que me hubiese gustado conocer antes de empezar. La primera cosa que me hubiese gustado saber es sobre el storytelling, cómo funciona el tema de contar historias. Sí que es verdad que en el colegio nos cuentan sobre la introducción, nudo, desenlace, también llamado conclusiones, la presentación de, entre comillas, personajes, la presentación de qué vamos a hacer, pero no sé en qué momento, a mí por ejemplo, se me olvidó y me hubiese gustado saberlo. ¿Para qué? Para poder plantear mejor todas las historias y todos los vídeos. De hecho, si os dais cuenta, muchos de los vídeos de YouTube que veis o podéis analizar también algunos blogs, tienen este patrón. Al final tampoco hay que reinventar la rueda, podemos intentar seguir y después ya intentaremos adaptarlo a nuestra manera de comunicar y a nuestra manera de contar esas historias. También os digo, hay gente que se le da muchísimo mejor contar todo y a gente que prefiere casi tenerlo preparado. Y esto hila con lo segundo, que sería planificar un poco la idea del blog antes de hacerlo. Por ejemplo, yo en el Glory, yo sabía distintas partes a donde iba a ir y quería intentar contar una historia de una manera determinada. Tenía que poner el contexto de todo el viaje que yo iba a tener que hacer, que iba a tener que pasar un día en Madrid, sé que iba a estar con Next, que podían llegar a surgir algunas cosas, sé que iba a ir en diferentes medios de transporte, sé más o menos cómo iba a ser la llegada a Barcelona y bueno, sí que planifiqué toda esa parte, quizá no un guión como tal, pero sí que darnos cuenta de diferentes puntos y ahí, sobre todo, una cosa que sí que puede ser bueno es planificar distintas secuencias que sí o sí vas a querer grabar para ese blog. Esta grabación de secuencias, si os dais cuenta, tiene bastante sentido e hila con lo tercero que a mí me hubiese gustado saber, la diferencia entre A-roll y B-roll. Los términos en inglés son lo que sería el metraje principal y el metraje secundario. Este metraje principal es lo que cuenta la historia principal como tal, las entrevistas que podemos hacer a la gente, nosotros hablando directamente a cámara, sucesos que ocurren como tal, y después está esa parte de B-roll, lo que nosotros podemos estar grabando para poder contar, por ejemplo, una historia por encima o para poner en contexto a la gente de lo que está ocurriendo. En mi caso me di cuenta demasiado tarde que no estaba grabando suficiente B-roll y que cuando yo llegaba a casa e intentaba poner la voz sobre los distintos planos para contar la historia, no tenía suficiente metraje para ello. Es algo que yo creo que pecamos la gente que, bueno, que éramos novatos en eso y es muy fácil de solucionar. Al final podemos intentar encontrar planos de detalles, unos planos muy cercanos, por ejemplo, a diferentes objetos. Podemos grabar planos intermedios de interacciones de la gente, de interacciones relevantes y después planos del contexto general, como puede ser, por ejemplo, la venue a la que nosotros podamos ir o alguna parte general de paisajes o depende dónde vayáis o dónde vayáis a hacer el blog. El B-roll como tal se utiliza bastante en los blogs que son un poco más como hablados, ¿vale? Con voiceover, con voz por encima de los distintos metrajes y que no sale tanto esa persona en cámara. Suele ser los blogs que yo suelo hacer, si os dais cuenta, en los que he ido subiendo. Y esto es una decisión también que tienes que tomar. Hay gente que se le da muchísimo mejor hablar a cámara, como puede ser Javierzo, que tiene una serie de blogs en China y realmente él se graba casi siempre hablando a cámara. Lo único que pone B-roll por encima de esas secuencias de él hablando a cámara, pero su secuencia principal está así hecha. Mi secuencia normalmente es de grabar todo lo que yo quiero y después montarlo en casa y contar la historia en casa, en la tranquilidad de esta setup. Esto también tiene un problema añadido, que es que si tú grabas en casa, normalmente cuesta muchísimo más ponerte a grabar por encima el vídeo, tener que ver qué parte de vídeo queda bien con lo que tú quieres decir y demás, mientras que lo otro es directamente hablar a cámara y bueno, es para mí muchísimo más fácil de montar. Depende de esto, tenemos que elegir qué tipo de blog queremos hacer. Por ejemplo, tenemos a Vicesat, no sale él en cámara nunca y hace unos blogs de distintas cosas que tienen muchísimos seguidores. Y como quinto y último consejo, os diría que lo más importante es la calidad de sonido. La calidad de imagen es importante, pero ahora mismo no es algo que no se pueda conseguir, por ejemplo, con un móvil. Un móvil casi cualquiera puede grabar en 1080 a 30 fps y con una calidad decente, sobre todo si es en exteriores. No obstante, el sonido
que se graba por los móviles como tal es una bazofia. Yo lo que os recomendaría en el caso de que no tuvieseis acceso a una cámara mirrorless, por ejemplo, o a un micrófono de cañón o similar, es que os compraseis un lavalier y simplemente con eso empezaseis a grabar. Hay gente que hace vlogs, por ejemplo, de Smash, como Chag, que yo le he visto que directamente graba con el móvil y con el lavalier. De hecho, un micrófono de lo que yo os digo es este, que simplemente lo ponemos aquí, lo podemos pasar por dentro el cable y directamente podríamos enchufarlo al móvil. Tenéis que tener en cuenta que si es para el móvil tiene que tener aquí 3 rendijas, ¿vale? Si fuese para enchufarlo al ordenador, con 2 no vale. Eso tendríais que mirarlo. Después también existen estos micros, que este por ejemplo es el que yo tengo en la cámara, que es el VideoMic Pro de Rode, que son micrófonos de cañón y nos sirven para grabar directamente. Hay gente que los monta directamente, por ejemplo, en un iPhone, cosa que está bien y es una setup muy portable. Recordad que lo más importante de aquí, esto un poco como consejo extra, es que sea usable, que no os dé pereza coger todo para poder grabar, porque es que si no, no vais a grabar ni de coña. La verdad es que estos tips son los que a mí me hubiese gustado saber antes de ponerme a hacer vídeos. Y bueno, si creéis que son valiosos o tenéis algún otro consejo que no haya mencionado, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Y ya sabéis que suscribiros si os ha gustado o dejar un like es bastante valioso para el canal y ayuda bastante. Y lo dicho, muchas gracias por ver hasta aquí, por seguir el contenido y nos vemos en el siguiente.